Bien, en realidad acá me pregunta, Victoria, que para completar el cuadro, o sea, el error, fíjense, cómo es la variable tanto para la ordenada al origen como para la pendiente. Hola Sofía. Si tenemos el error de estimación, fíjense que las variables son, por ejemplo, para la ordenada, que es beta cero, es B0 menos beta cero sobre el error estándar de B0. Y para la pendiente es B1 menos beta 1 sobre el error estándar de B1, ¿lo ven? Entonces, haciendo el cociente, porque como yo, en las pruebas de hipótesis que hacemos son de significancia, es significativa la pendiente, es significativa la ordenada, probamos si son iguales a cero. Entonces me va a quedar B1 menos cero, que es beta 1, sobre el error estándar de B1. Bien, y así va a ser el T observado para esa prueba. O B0 menos cero sobre el error estándar de B0. ¿Está bien? ¿Se entiende? Si quieren activar el micrófono, yo no tengo problema. Así no escriben tanto. Bueno, me encantó. Entonces tienen que completar la tabla así directamente. El T observado para las pruebas de beta 0 igual 0 o beta 1 igual 0 es directamente el B0 sobre el error estándar de B0 para el caso de beta 0 igual 0. Y B1 sobre el error estándar de B1 para el caso de beta 1 si es significativa la pendiente. No, un placer, de nada. ¿Alguna otra consulta? En realidad, sí, los errores sí van a ser datos. Me pregunta Victoria si el error va a ser datos en el parcial. Lo que puede ser, o sea, así como están planteados los ejercicios, pueden ser. O con un poquito más de información, por ejemplo, el T observado calculado, pero como ya saben que se puede calcular haciendo simplemente ese cociente, así van a ser seguramente. ¿Está bien? Un examen es parecido a la suma de los dos parciales, no tan largo, pero van a ver lo que les hemos hecho, lo que les hemos enseñado y les hemos evaluado, ¿está bien? Así parecido va a ser el examen. Un placer. ¿Alguna otra pregunta? Entienden esto de regresión y correlación, ¿verdad? No tienen otro tipo de dudas. Ven que estamos aplicando todas las teorías que hemos aprendido para una sola variable, ahora para dos, que es lo que decíamos la clase pasada. Hoy somos todas chicas. ¿No es, Sofía? Sí, sí, por supuesto. Las consultas son para todas las dudas que tengan. Aunque sea vieja o vieja, es lo mismo. Donde no se puede consultar es en el examen o en el parcial, pero en las consultas pueden consultar todo lo que quieran, en la mía por lo menos. Profe, ¿me escucha? Sí, perfecto.
Buenísimo. Yo le quería consultar cómo era que se hacía para, a partir de la gráfica de la ojiva, Sí, determinar el valor de los cuartiles, porque eso bien, me quedó pendiente. bien. Fíjate, una ojiva es una S, así en general, ¿no es cierto? Si yo tengo una distribución simétrica, cuando haga la ojiva, que es el polígono de frecuencias acumuladas, voy a graficar las frecuencias acumuladas en función de la variable con la que estoy trabajando, ¿no es cierto? Perdón. Sí, ¿Sí? sí, sí. Entonces, en el eje Y tengo las frecuencias acumuladas de 0% a 100%. ¿Bien? Y en el eje X, cómo va aumentando la variable a medida que me voy de izquierda a derecha. ¿Sí? ¿Eso está claro? Sí, sí. Entonces, la gráfica va a ser parecida a una S. ¿Bien? Siempre creciente. Va a empezar en cero para las frecuencias y va a terminar en 100% o en el total de las frecuencias, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo hago? La parte gráfica es sencilla porque lo que voy a hacer, lo bueno de esto es que hay menos aproximación que si lo hago analíticamente. Si yo hago una buena ojiva con una buena escala, o sea, bien hecha, ¿está bien? Entonces lo que voy a hacer es marcar el, el 25% en el eje de las Y. Sí. ¿Se dejó de escuchar? Sí, a mí tampoco me deja de escuchar, o sea, no escucho nada. No, tal vez se le desconectó o algo. Sí, puede ser. Hola, ¿ahí se escucha? Sí, profe, ahí se escucha bien. Buenísimo, sí vi que, ay, perdón, que hubo un errorcito, pero no sé qué pasó. Bueno, no sé por dónde iba, hasta dónde me escucharon, pero graficamos las frecuencias acumuladas en función de los valores de la variable. Bien, entonces, las frecuencias acumuladas que me dan las posiciones, bien, de cualquier dato. Y entonces lo que tengo que hacer es marcar al 25, al 50 y al 75%. Bueno, voy a tener tres alturas en las frecuencias acumuladas y de ahí parto horizontalmente hacia la gráfica. Y donde la corta, bien, esa horizontal, bajo verticalmente hasta las X. Y ahí voy a obtener el valor de cada uno de los cuartiles. Buenísimo, profe. Sí, ya entendí, ya entendí. Y pasa lo mismo con la mediana o con los deciles o los percentiles. ¿Está bien? Los deciles son los valores que dividen a la muestra en 10 partes iguales, a la muestra ordenada. Y los percentiles a la muestra ordenada la dividen en 100 partes iguales. ¿Está bien? Entonces voy a tener 99 percentiles y 9 deciles. ¿Sí?
Sí, genial. Muchas gracias, profe. No, de nada. ¿Tienen alguna otra pregunta? Hola, profe. Hola, sí. Yo tengo también una duda de la unidad 1, Bueno, que no sé si tiene ahí a mano la guía, es el ejercicio 4. a ver, espérame un segundito. Bueno, A ver, porque he hecho un reordenamiento del escritorio que ya lo quiero tirar por la ventana. A ver, acá está, a ver si los tengo a mano. El ejercicio 4. A ver, contame de qué se trata mientras yo lo encuentro. sí, no, la duda que yo tenía era porque hay para sacar más que nada la clase modal, nos daban los intervalos, y en el Sí, último intervalo solamente decía x mayor o igual a 32. O bien, sea, como que ahí no nos daba el límite inferior, digamos, entonces no el sabía. límite superior. Eso, perdón, sí. El límite superior, bien, sí, acá lo tengo. Y bueno, Ajá. ¿qué significa? Ustedes, nosotros estamos acostumbrados en esta materia, ¿no? Fíjense que todos los intervalos tienen amplitud 2, ¿bien? Sí, Entonces vamos a ponerle al último intervalo la misma amplitud. Se pone así x mayor o igual que 32 por las dudas que quede algo en el camino, ¿está bien? bien. Pero lo que hay que hacer es considerarlo del mismo tamaño de los anteriores. ¿Está bien? Ah, perfecto, sí, Bien. bien. Entonces, ¿cómo me doy cuenta cuál es la clase modal? Si yo hago la gráfica, el histograma, que yo le Sí. digo el gráfico de los edificios, ¿está bien? Entonces, el edificio más alto, esa va a ser la clase modal. ¿Bien? Ah, buenísimo, bien. ¿Está bien? Sí, muchas Bueno, gracias. no, por favor. Ya están repasando para rendir, me encantó. Sí, sí. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Va a ser presencial el examen, ¿saben? ¿Sabían? Ah, bueno, no, no sabía. No. Ajá, tienen que estar inscriptos y averigüen todo ahí y si no, bueno, consultan por el grupo, por el Bueno, grupo, por el correo y ahí les puede dar la profe toda la información, ¿está bien? bueno, O gracias, por profe. acá también, pero va a ser presencial. Bien, si Dios quiere, espero que quiera. Bien, ¿tienen alguna otra pregunta? A ver, yo tenía anotado dónde. A ver, acá está. Ah, es el 8 de julio el examen, ¿sabían? Sí, profe, sabíamos. Ah, bien, bueno. Sí. Y tienen que traer las curvas características y la tabla de ZR y es a las 8 el jueves. Jueves 8 de julio a las 8. ¿Está bien? Buenísimo. Bueno, y saben que también vamos a cambiar las consultas. Desde la semana que viene va a haber cambio de consultas. Bien, yo voy a pasar a la mañana los lunes a las 10. Bien. Elina creo que ella queda el mismo día, pero va a haber una reestructuración, así que ya les vamos a avisar con tiempo, la profe les va a poner la grilla de consulta, ¿está bien? Genial. Y la semana que viene, no, la otra, que es la anterior a la mesa de examen, van a haber también 2 consultas presenciales, ¿bien? Una va a ser el lunes y otra va a ser el martes. Una en la mañana, la del lunes en la tarde y la del martes a las 10 de la mañana, la del lunes a las 16. Todo eso va a estar anotadito, ¿bien? En, en el aula virtual, ¿sí? Para que Bien, ya muchas se gracias. vayan preparando. Está bien. Y profe, una pregunta. Ustedes lo que nos dijeron, no sé si fue usted o la otra profe que dijo que en vez de, bueno, que no vamos a usar la aplicación, pero no es necesario que llevemos las tablas, o sea, ustedes nos iban a poner como varias opciones y de ahí teníamos que elegir. Claro,
Claro, Ah, ustedes van a bien, llevar las curvas y la tabla de ZR y ZRO, esta que han visto ahora en regresión y correlación, ¿está bien? bien. Ujú. Y las tablas no, porque les vamos a dar las opciones y ustedes elegirán cuál Ah, les bien. parece, ¿está bien? Sí, sí. Gracias. No, por favor. A ver qué dice, profe, y nos debemos inscribir para poder ir aquí a la consulta presencial. No, no, usted, creo que no, che. Oh, yo siempre he sido una despistada, pero no. Este, a ver, está la consulta por mail, dice la del examen presencial, lo que deben llevar, que ya les dije, que hay cambio de consultas también, pero no, habría que, pregunten si a las consultas presenciales hay que inscribirse, que creería que no. Eh, este, no estoy segura. Así que pregúntenlo en todo caso por el mail, ¿ah? Para tener la certeza. ¿Sí? Bien. Profe, ¿me escucha? Sí. Mire, yo tenía una duda de la guía 2 de De probabilidad, el probabilidad. ejercicio 6C, A y no ver. me queda muy claro cómo resolverlo. A ver, lo tengo acá en 6. Dice una empresa de consultoría, esa, de Sí, computadoras, ha sí, esa. licitado en 3 proyectos. Bien. El C te queda la unión de los 3 conjuntos que te pide calcular. ¿Ese? Sí, profe. Bien. Tenés que hacer, fíjate, siempre una unión es la suma de las, o sea, la probabilidad. Bueno, bien. Empecemos de nuevo. La unión es la suma de conjuntos. La unión de conjuntos es la suma de los conjuntos. Y si vos le aplicás la probabilidad, sigue siendo lo mismo. ¿Está bien? Esa es la probabilidad de la unión, va a ser la probabilidad del conjunto A más la probabilidad del B más la probabilidad del C. Pero si hay intersecciones, se las tengo que restar. Bien, porque no puede estar 2 veces ese pedacito de la intersección, porque si no la probabilidad me va a dar mayor que 1. ¿Bien? Y acá, como restamos todas las intersecciones posibles, que son la intersección entre A1 y A2, entre A2 y A3 y entre A1 y A3, vemos que le restamos de más la intersección de los 3. Bien, me queda un espacio vacío ahí. Entonces, por eso después se le suma la intersección entre los 3. ¿Está Ah, bien? buenísimo. Sí, ¿Está esa bien? era mi duda, de qué Bien. hacíamos con la intersección de los tres. Bien, hay que sumársela. Yo les doy como consejo, hagan un dibujito. Entonces ponen el conjunto A, que es una pelotita, ¿está bien? El conjunto B, que es otra, y el C, que es otra. Y fíjense que acá me están diciendo que hay una intersección entre A, B y C, digo yo, A1, A2 y A3, ¿bien? Entre A1 y A2 hay intersección, entre A1 y A3 también, y entre A2 y A3. Entonces los voy a hacer solapaditos, ¿bien? Como los conjuntos como están dibujados en la teoría, ¿está bien? Y entonces, cuando yo diga, la probabilidad de la unión de los 3, digo, la probabilidad de A, rayo el conjunto A. Por ejemplo, los rayo con líneas atravesaditas, bien oblicuas. Después el B, los rayo con líneas oblicuas para el otro lado, ¿está bien? Y después el C, con rayas horizontales, por ejemplo. Y voy a ver que en las intersecciones voy a tener doble línea, ¿bien? Entonces se las voy a tener que sacar a esas intersecciones y cuando me quede el espacio vacío, ahí le agrego lo que me falta, ¿está bien? Sí, profe, muchas gracias. Bueno, de nada. ¿Qué otra cosa tienen?
restar la intersección entre los pares, sí, al principio, cuando yo digo probabilidad de A, 1 más probabilidad de A2 más probabilidad de A3. Pero los pares de conjuntos, dicen ustedes, ¿a eso te referís, Josefina, con los pares? Decís menos la probabilidad, bien, de A1 intersección A2, menos la de A1 intersección A3, menos la que me queda, que es A2 intersección A3. Sí. Y después, como les resto, les sumo la probabilidad de la intersección entre los tres. ¿Bien? Un placer, un placer. Me encanta que sigan en la consulta y preguntando las dudas. Profe, yo tengo una duda más. Sí, diga. Ahí en esa misma idea que preguntó mi compañera, el ejercicio 7, sí, la de probabilidad. Probabilidad. El ejercicio 7 no lo pude resolver porque, o sea, me costó, no sé si se lo lea, lo tiene a mano. Lo tengo acá, el lote de las 10 tablas de madera. Ese mismo. Sí. 2 están demasiado verdes para ser usadas en construcción de primera calidad. Bien, son 10, entonces 8 están en condiciones y 2 muy verdes. Bien. Sí. Entonces dice, se seleccionan 2 tablas al azar, una después de la otra. O sea que ahí es sin reposición, ¿está bien? Bien. No hay independencia, ¿sí? Sí. Entonces dice, sean los eventos A, la primera tabla está verde y B, la segunda tabla está verde. ¿Bien? Entonces me dice, ¿cuál es la probabilidad de que la primera tabla está verde? Que calculemos esa probabilidad. Entonces, cuando yo saco 2 tablas, entonces cuando saco la primera está verde, ¿qué quiere decir? Que de 10 tablas que tengo, hay 2 verdes. ¿Bien? Entonces va a ser 2 dividido en 10. Esa Bien. es la probabilidad de que la primera está verde. ¿Bien? Esa Y ahí termina. ¿Esa está bien? Sí, sí. Bien. La que sí es la que no pude resolver. Bueno, entonces dice ahora la segunda tabla está verde. ¿Te dice algo con respecto a la primera? No entiendo la pregunta, profe. Si te dice algo con respecto a la primera tabla, simplemente dice la primera, no dice nada, dice la probabilidad de que la segunda tabla esté verde. Claro. Sí, sí. ¿Bien? Entonces sí. la primera, puedo sacar verde o no verde. ¿Bien? Claro. ¿Sí? Entonces ahí estaría diciendo, bueno, pues suponete que sea cualquier cosa la primer tabla. Bien, para llegar a la segunda tengo que sacar primero la primera. ¿Está bien? Sí, sí. ¿Sí? Entonces suponete que yo saque cualquier cosa, o verde o no verde. Bien, entonces voy a sacar que puede ser 2 sobre 10 u 8 sobre 10. Pero cuando vaya a sacar la segunda, ahí me van a quedar 9 tablas. ¿Bien? Bien. Entonces, podés hacer vos esta distinción. Vos podés decir, la segunda está verde, bien, habiendo sacado la primera también verde. ¿Sí? Sí. Ese sería un caso. ¿Bien? Entonces yo digo, si la segunda está verde, dado que la primera fue verde, ¿qué va a pasar? Me va a quedar una verde menos y una tabla menos. ¿Sí? Claro. Sí. Entonces te va a quedar un noveno. Bien. ¿Bien? Y claro, si no sí, fue verde la otra, ¿bien? Si la otra fue no verde, o sea, en condiciones, va a ser 8 décimos por un noveno, por 2 novenos ahora, no por un noveno. ¿Bien? Claro. Es para que ustedes piensen en realidad, porque ahí es como que dice, bueno, saquen la de la segunda tabla verde. Y si no me dicen nada de la primera, bueno, puedo tener distintas cosas. ¿Está bien? Bien. Ese está como muy relativo a lo que yo pienso, ¿bien? Entonces, si tengo más de un pensamiento, bueno, lo resuelvo de todas las maneras que se me ocurra, poniendo yo la condición, ¿está bien? Porque en realidad eso es práctica. Si nosotros les damos un ejercicio en el examen de probabilidades, lo que vamos a hacer es especificarle bien qué es lo que queremos, ¿está bien? Claro. Sí. No va a ser así tan abierto como esto. Bien, buenísimo. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, Bueno, sí. Muchas gracias, me alegro. profe. De nada.
¿Tienen alguna otra pregunta? Yo creo que por mí no, profe. Bueno. Lo bueno es que todavía tienen un tiempito más para seguir estudiando para el examen y estén atentas, como les digo, a las novedades en las consultas. ¿Está bien? Bien. Porque bueno, esta semana que viene, esta semana que viene ya es, a ver, 5 y 7, ¿o es la otra? No, la otra No, semana. la otra sí. Claro, la que viene ya empiezan las consultas a cambiar el horario. Y en la semana anterior al examen, o sea, la del examen, pero los días anteriores van a haber un poquito más de consultas. Bueno, está todo indicado. No sé cuándo lo iba a subir la profe, pero seguramente ahora este fin de semana ya pone las novedades porque son para la semana que viene. Buenísimo, profe. Bueno, me alegro. Sigan así y pregunten todas las dudas que tengan y así es estadística. Ahora sí ya. Bien, practico, como cualquier matemática. ¿Sí? Me siento a resolver los ejercicios y obviamente con la teoría correspondiente, ¿no es cierto? Bueno, un placer, chicas. Gracias. Creo que están todas chinitas hoy, ¿no? Sí, No tuvimos ningún infiltrado. Sí, perfecto. Sí, cómo no. Sí, sí, sí. No, o sea, vos si has agrupado los datos, o sea, el ejercicio te puede pedir que encuentres las medidas de tendencia central para los datos sin agrupar, después agruparlos, encontrar otra vez las medidas y compararlos. ¿Está bien? En ese caso haces las dos cosas, pero si a vos te dice, bueno, tengo esta muestra, quiero que agrupes en intervalos, cuántos te conviene agrupar, o nosotros también te podemos decir, no, yo quiero que lo hagas en 5 intervalos. Bien, entonces lo único que voy a hacer es calcular el rango, dividir en 5 y la amplitud que me quede, esa voy a utilizar, ¿no es cierto? No voy a tener que calcular la cantidad de intervalos, me refiero a eso. Entonces, si te pido primero, bueno, hacer 5 intervalos y después calcular las medidas, las vas a tener que calcular con intervalo. ¿Está bien? ¿Sí? Bien, pero si primero te pregunto, no, a ver, te digo, tengo la muestra de todos los datos, bueno, calcule las medidas y después recién agrupe, es otro tema. ¿Ah? Bueno, no de nada. Ustedes siempre lean primero el ejercicio entero. No hagan como yo que lo voy leyendo y lo voy resolviendo. Tienen que leerlo entero para tener la idea de lo que estoy enfrente, de qué situación estoy y qué me están pidiendo, ¿está bien? Y después vuelvo al principio y empiezo a leer de vuelta y a resolver, ¿está bien? Siempre se hace eso, ¿bien? Deberíamos hacer eso.
Muy bien. ¿Tienen alguna otra pregunta? Diga. Dale. Sí. Bien. El polígono de frecuencias se grafica las frecuencias absolutas, ¿bien? En función de los puntos medios de los intervalos. ¿Sí? Bien. Si yo pongo para el primer intervalo el punto medio y su frecuencia absoluta, tengo un puntito en el aire, ¿no es cierto? Suponiendo que tenga frecuencia 5, por ejemplo, ¿sí? Y que sea 2,5 el punto medio. Entonces me va a quedar un puntito 2,5, 5. ¿Bien? Y el último va a quedar también en el aire. Entonces no es un polígono, es una poligonal. Entonces, para que sea un polígono, ¿qué tengo que hacer? Hacerlo partir desde cero, desde el eje X. ¿Bien? En- ah, no, sí, sí parte desde cero. Lo que pasa es que cero en las Y, digamos, cero en altura, ¿sí? O sea que parte sobre el eje X, ¿bien? Pero ¿desde dónde lo hago partir? Vieron que siempre las amplitudes de los intervalos son iguales, ¿sí? Supónganse que la amplitud del intervalo sea 2, ¿bien? O sea, la altura del edificio, que yo les decía recién, que en un histograma el edificio tiene una determinada altura, el más alto, o sea que cada rectángulo para mí es un edificio, ¿está bien? El más alto es la clase modal, ¿bien? Entonces yo digo, la base es la amplitud y la altura es la frecuencia absoluta. ¿Está claro? Entonces, ¿qué? Bien, entonces suponete que la amplitud sea 2. Entonces, ¿qué hago? En el entre punto medio y punto medio también tengo la distancia entre puntos medios también vale 2. ¿Sí? Bien, entonces en el primer punto medio me voy para la izquierda y marco esa amplitud. ¿Bien? ¿Sí? Bien, y ese es un intervalo que no existe, que no tiene datos. Bien, entonces, ¿qué frecuencia tiene? Cero, perfecto. Y ese sería el anterior al primero. Y el posterior al último, estoy en el mismo caso. ¿Está bien? Pongo el último punto medio, le agrego la amplitud y en ese punto medio que no existe, también tengo frecuencia cero. ¿Ves? Y entonces ahí cierro la poligonal y se transforma en polígono. ¿Lo ven? Claro, con fre- per- perfecto. Y hacerle el segmentito que cierra el polígono. ¿Bien? Tanto a izquierda como a derecha. Bueno, 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 me alegro. De nada. Cuéntenme si tienen alguna otra duda.
A ver, dice el profe, tenemos el ejercicio 3 del tema 2. A ver, el tema 2 es probabilidades. A ver. Sí, por acá lo tengo que encontrar nomás. Acá está. A ver, el ejercicio 3. Dice, considerar un experimento aleatorio de arrojar 2 dados. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? Dice, sean los eventos A, la suma de las caras superiores es 7. Bien. Entonces, ¿qué caras, qué valores me dan suma 7? Eso tengo que hacer ese conjunto. Después dice el evento B, la suma de las caras superiores es un número impar. ¿Bien? Entonces dice, describir el espacio muestral y los eventos B complemento y A unión B. Para hacer eso, tengo que tener claro cuál es el B, y entonces voy a saber cuál es su complemento, cuál es el A, para saber después A unión B. Bien, no sé, Josefina, ¿qué es lo que querías preguntar con respecto a esto? Ajá. Bien, lo que pasa es que esto es bien para que practiques, ¿no? Lo que es un espacio muestral y los que son eventos, que son subconjuntos de ese espacio muestral, ¿bien? ¿Sí? ¿Y qué es el espacio muestral? Y es el conjunto de todos los resultados posibles de este experimento, ¿bien? ¿Qué te parece si arrojas 2 dados? Si yo tengo 2 dados, arrojo 2 dados una vez, ¿qué resultado posible hay? Bien, pero decime un ejemplo, dame un ejemplo. Bien, ahí tenés entonces 2, 4. El dado 1, digamos, es el que tiene el 2. Y el dado 2 tiene el 4. O sea, los tengo que distinguir de alguna manera. O les pongo 2 colores distintos, o les pongo el 1 y el 2. ¿Está bien? Entonces, ahí fíjate, ¿cuántos resultados posibles? ¿Cuántos son pares ordenados? ¿Bien? ¿Cuántos pares ordenados posibles vas a tener cuando vos arrojas 2 dados? O sea, vos viste que me estás diciendo, Josefina, el 2, 4. Ese es un resultado posible. ¿Cuántos más hay? ¿Qué te parece? Entonces, fíjate, si yo arrojo el primero, un dado, uno de los dados lo arrojo primero, ¿qué resultados posibles me van a salir en ese dado solito? Bien, y ahora tomemos el 1, por ejemplo. Si te salió el 1 y arrojo el segundo dado, ¿cuáles son los resultados posibles para el segundo? Del 1 al 6. Entonces, ¿qué pares ordenados voy a tener? 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6. ¿Bien? Ahora tomemos el 2. Bien, el 2 del primer dado y del 1 al 6 del segundo dado. Entonces voy a tener 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 6, ¿bien? Y así con todos. ¿Lo ves? Entonces, ¿cuántos resultados posibles para ese experimento voy a tener? 6 para el primer dado, 6 para el primero. Y para cada uno de esos 6 hay 6. ¿Bien? ¿O no? Entonces son 36, 6 por 6. ¿Ves? ¿Lo ves? Si puedes hacer un diagramita de árbol y entonces sacas del primero 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y después para el 1 hago otro ramillete, para el 2 otro ramillete, otro. ¿Ves? Y ahí vas a tener como resultado final de todo ese árbol a la derecha, todo abierto así, voy a tener 36 ramitas. ¿Lo ves? Bueno, y si no, más fácil es hacerlo con un diagrama de ejes cartesianos. ¿Bien? Pones el eje X, el dado 1, suponete, y en el eje Y, el dado 2. ¿Sí? Entonces vas a poner en el eje X 1, 2, 3, 4, 5, 6.
En el eje Y, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y en todas las intersecciones posibles vas a tener un puntito de intersección y va a ser el par ordenado. ¿Lo ves? Bien, entonces, bueno, te queda como un reticulado. Miren de nuevo la teoría, Josefina, mírala otra vez porque yo creo que está ese ejemplo. Bien, entonces te fijas, vas a nombrarlos, primero la X y después la Y. Entonces, el 1 de las X puede estar con el 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de las Y. Va subiendo por esa, no es fila, por esa columna de la X igual 1. ¿Bien? ¿Lo ves? ¿Te lo vas imaginando así como yo? Bien, después toma el 2. El 2 puede estar con el 1, 2, 3, 4, 5, 6 de las Y. ¿Bien? Del dado 2 y así. Entonces vas a tener un reticulado que va a tener 36 intersecciones y esos son los puntos muestrales que son los resultados posibles de este experimento aleatorio. ¿Ves? Bueno, me alegro. Entonces ahora decís, sean los eventos. El A dice la suma de las caras superiores es 7. Entonces vos te pones a mirar. Decís, bueno, si me salió el 1, 1, no suma 7. Si me salió el 1, 2, no suma 7. El 1, 3 tampoco. Solamente el 1, 6 suma 7. ¿Sí? Después pongamos el que está, digamos, el antagonista, el 6, 1. ¿Sí? Bien, con el 5, 2. Bien, ¿lo ves? Perfecto. Entonces vas buscando todos los que cumplan esa condición, que es la suma de las caras superiores es 7. ¿Bien? Y todos esos van a entrar en el espacio muestral para el evento A. Sería un subconjunto, ¿no es cierto? Bien. Y ahora el B dice la suma de las caras superiores es un número impar. ¿Bien? Entonces vas a tener que hacer todas las sumas. Por ejemplo, el 1 con el 1 no es impar, no va. El 1 con el 2, sí. El 1 con el 3, no. El 1 con el 4, sí. El 1 con el 5, no. Y el 1 con el 6, sí. ¿Ves? Y vas viendo todas las sumas que den un número impar como resultado. Ese va a ser el evento B. ¿Lo ves? Buenísimo, buenísimo. Entonces después dice, describir el espacio muestral. Son los 36 puntos muestrales, ¿bien? Y los eventos B complemento. Si B era la suma de las caras superiores es un número impar, ¿cuál va a ser B complemento? La suma de las caras superiores es un número par. Todos los demás, ¿viste? Si B son 5, ponerle, qué sé yo, un número, te lo largo al azar, bueno, que va a ser en realidad la mitad, porque vas a ver que van a ser 18 los que te dan la suma par y 18 los que te dan la suma impar. ¿Bien? Es simplemente para que vos practiques esto de obtener resultados posibles para los distintos experimentos o eventos de un experimento. ¿Está bien? No, de nada. Después te das cuenta de la unión. Cuando es A unión B, bien, vas a tener que hacer todos los elementos que responden al evento A más todos los que responden al evento B. Y si hay alguna intersección entre A y B, ponerlos una sola vez. Bien, entonces restarle los que tienen intersección. ¿Sí? Que no sé si a ustedes se los dije alguna vez. Yo tengo mis figuritas y vos traes tus figuritas. Bien. Y las repetidas son las de la intersección. Entonces esas las ponemos una sola vez. ¿Bien? Sí, eso sería restarle las que están repetidas, que sería la intersección. ¿Bien? Bueno, no, de nada. Me alegro que comprenda, que haya llegado a buen puerto. Y después no tenés problema, seguís haciendo cálculo de probabilidades. ¿Alguna otra duda?
Profe, yo no tengo ninguna duda más. Bueno. Muy bien, me alegro que ande todo bien. Cualquier cosa ya saben, estén atentos. Bueno, muy bien, Candela. No sé quién me habló recién. Yo, No, Sofía. Sofía, no me fijé en el nombre. Viste que cuando están escribiendo miras a un lado y cuando están hablando al otro, entonces no. Bueno, Micaela, Josefina, bueno, me alegro que poder serles útil y nos veremos en la próxima. Recuerden ya en la semana que viene, ya en la mañana, voy a estar los lunes a las 10. Bien, y estén atentas siempre a las novedades en el aula virtual. Bueno, profe, Un muchísimas placer. gracias. Bueno, gracias a ustedes. Chao, chao. Cariños, chao, chao. Tantos cálculos. Bien, perfecto. Porque lo importante es la interpretación, más que los cálculos. Usted puede saber todos los cálculos y sin embargo no saber para qué sirve, porque usted dice, bueno, esta cosa ¿qué será? Sí. ¿Entiende? Entonces, por ejemplo, mire, repasando cómo es la guía, el ejercicio 2, para el ejercicio 2 no, hay que hacer cálculos. El 3 sí, tiene una salida computacional, como probablemente van en los exámenes. Usted tiene los parámetros, los estimadores, el error estándar, que es el corchito de la fórmula, el T observado y el valor P. En el mejor de los casos, si a mí me dan todo esto, bueno, y abajo dice el coeficiente de correlación, el error estándar de estimación, que es el SE, ¿está bien? El coeficiente de determinación, que es el R cuadrado. O sea, en el mejor de los casos es que a mí me den todo esto. ¿Está bien? Victoria, ¿me está escuchando? Sí, profe, la estoy escuchando. Bueno, entonces, eso sería lo ideal. Eso sería buenísimo, que yo tenga toda la información. ¿Cuál sería lo más dramático? No dramático, pero, por ejemplo, que no me den ni el P ni el T observado. Me dan el estimador y el error estándar, las dos primeras columnas. Bien. Estoy señalando el ejercicio 3. Sí. Entonces, el T observado es fácil, porque se obtiene dividiendo el estimador en el error estándar. Ah, bien, perfecto. Entonces, si a mí no me llegan a dar ese, estoy tratando de compartir pantalla para ver si la puedo. Entonces, en el mejor de los casos, usted dice, Sí. buenísimo. Mire, he puesto compartir pantalla, pero no veo la pantalla, no sé si se ve algo. Ahora sí, ahí se ve. Se comparte. Acá. Claro. Y en el otro caso, con el B0, con el B1 pasa lo mismo. Perfecto. Si a mí no me dan el T o el P, estas son cosas que yo las puedo calcular y que son accesibles de calcular. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que a mí estos dos datos en general se los damos. Estos dos datos, el estimador, el que yo puse en amarillito, el estimador y el otro,
y el error de estimación se los damos. Buenísimo. Y bueno, el T observado ya es una división, o sea que es haber leído la teoría. Bien. Cómo se construye el T observado. El P sobre 2, usted ya sabe, el P sobre 2 es la prueba de hipótesis que lo usa aquí, que lo usa para una prueba de la media, para una prueba del RO. Para cualquier tipo de prueba usted puede usar una bilateral. Perfecto. Entonces se calcula, entonces en esto, Victoria, hay que tener en claro lo que uno dice, bueno, ¿qué es para prueba de hipótesis? ¿Cuál es el estimador? ¿Cuál es mi parámetro y demás? Entonces usted sabiendo que su parámetro es, en este caso es un B0, B1, perdón, el parámetro es beta, pero el estimador, bueno, si tuviera una media, un mu, sería con el XY, si tuviera un sigma cuadrado, sería con S cuadrado y así. Bien. Claro, el punto 5 también es así, de que tenemos que encontrarlo y dividiendo, multiplicando, llegamos al resultado, porque nos dan los valores. El punto 5, claro, ese es el 3. El 4 es el que estábamos conversando, que el 4 es el más feo. Sí, el 4 es el más feo porque es el que está vacío. Perfecto. Que hay que llenar. Y el 5 me dan todos los datos, acá son un poco más de datos. Entonces, como son un poco más de datos, para que no hagan todos los cálculos, acá ya me dan los estimadores. Ahora, fíjese en el primero, me dan el estimador y me dan el T observado. ¿Cuánto es el error estándar? Y lo multiplicaré a eso para... Claro, exactamente. Porque como el T observado es el error sobre, perdón, el estimador sobre el error es multiplicando, despejo. Y en el otro me dan el estimador, me dan el error, para el T observado divido. Bien. Y la otra cosa, que al darme estos valores P, yo acá rápidamente observo que se aproximan a 0. ¿Qué quiere decir eso? Si el valor P es tan pequeñito, quiere decir que yo he rechazado una hipótesis de que el beta 0 o el beta 1 sea igual a 0. Ah, bien. O sea, yo sin hacer ningún cálculo, yo mirando el valor P puedo ver que el beta 0 y el beta 1 son distintos de 0. O sea, he rechazado lo igual a 0, he aceptado la distinta, entonces digo, bueno, el beta 1 y el beta 0 son significativos, es un modelito bonito, me sirve para trabajar en la parte lineal. Perfecto. Y no me acuerdo si hay otro más, no hay más. Pero en estos tres casos tiene los 3 ejemplos más que se pueden presentar. El incompleto, el vacío total, que no va para el examen porque el examen generalmente es en 2 horas y media, 3, y usted tiene que rendir toda la materia, entonces no va a perder una hora haciendo cuentitas, la suma más el resto más no sé cuánto, no, porque esa no es la idea del objetivo de la materia, ¿no? Si es por cálculos hoy en día, si usted necesita esto y usted trabaja en alguna empresa o en algo, ¿qué va a hacer? Lo va a meter ahí, va a aprender el software y va a interpretar el XY que le dé, o sea, usted va a interpretar. Claro, la bien bonito. Claro, entonces acá va a pasar eso. Entonces es bueno ver eso. Regresión y correlación cuando dice que se evalúa en el examen, es que si yo no supero ese tema, el examen no está aprobado, aunque yo tenga perfecto el resto del examen. Claro, eso lo iba a consultar, profe, no es que hacemos primero este ejercicio y ahí se fijan quién pasa a la siguiente parte, es que lo haces de examen y ahí se aprueba o no. No, ¿sabe por qué? Volví a la página, no sé, bueno, si necesitamos algo de regresión volvemos. Lo que pasa es que si no, en primer lugar, el examen es presencial. Por lo tanto, no podemos demorarlos en la facultad. Hay un cupo de horas, de tiempo. Tampoco es ir a sentarse a hacer una tertulia. Entonces, en 2 horas y media, si usted tiene que hacer toda la materia, no puede cortar, mire, vayan a dar el ejercicio 1, vuelvan, no. Entonces hacen todo el examen y al día siguiente o al otro, que sea cuando ponemos la fecha, de acuerdo a la cantidad de los que han rendido, ahí se da la nota y aquella persona que no supera regresión, ahí no aprueba. Claro, perfecto. Bien, buenísimo. O sea, puedo tener bien regresión y tener mal lo otro, bueno, también yo sé que por ahí me va a ir flojito, digamos. Eso también. O sea, solo con regresión no alcanza. Es una condición necesaria, pero no suficiente. Bien, perfecto. Perfecto.
Bien. Bueno, muchas gracias, profe. Por ahora esa era mi consulta. Así que bueno, mire, Victoria, la semana que viene vamos a cambiar los horarios de consulta. Bien. Mañana va a estar publicado en el aula porque hay cambios de horario, porque van a haber un poco más de horario y vamos a tratar, que eso todavía no sabemos, más porque como hay toda esta movida de cambio de autoridades y demás, si podemos tener una consulta presencial la semana anterior. Uy, sería buenísimo eso. Eso les vamos a avisar, entonces hay que estar atentas a la parte de los avisos. Ya mañana vamos a limpiar un poco el aula y todo eso. Y ahí va, ahí esté atenta por la semana del examen, porque yo pensé al principio que era la que viene, no es la que viene, es la otra, ¿no es cierto? Nosotros tenemos el 8 en la mesa. Sí. Claro, recién la semana que viene hay que pasar boletas y esas cosas. Pero esté atenta por los cambios y por los horarios de consulta, porque los exámenes son los jueves, entonces los jueves no dejamos a nadie dando consulta. ¿Ves? Bien, buenísimo. Entonces, organícese ahí para mirar los horarios. Lo mismo el resto que tenga alguna duda de horarios y demás. Muy bien. ¿Listo? Con Victoria. ¿Alguna otra duda? Por favor, habiliten el micrófono, aprovechen el horario. Se acaba el horario, se acaba la consulta. Te lo voy a limpiar. Bueno, por favor, Dománico, Jorge, ¿alguna duda? Que tienen ahí el micrófono abierto. Miren, no escriban en el chat, hablen. Habiliten el micrófono, por favor, y hablen. Ahí se escucha. Sí. Bueno, disculpe que si yo por ahí hablo más fuerte, porque con Victoria veíamos de que el sonido es malo, entonces por ahí yo no sé si escuchan y capaz que usted se asustó, por eso le digo, hablen así. Bueno. Bueno. Bien, y póngase de cabeza porque es como el resumen de toda la materia, 5, ¿ven? Y lo bueno es que tiene 2 ejercicios interesantes, aparte de los ejemplos de la teoría, todos resueltos. Ahí va todo lo posible que a uno le puedan tomar. Entonces, practicando y viendo, ¿qué es lo que va a ir cambiando? Va a ir cambiando, ¿sabe qué? El conjunto de datos. Pero siempre se va a preguntar más o menos lo mismo. El coeficiente de correlación, la prueba de hipótesis, cómo estima, o sea, siempre las preguntas son del mismo estilo. Lo que pasa es que cambia el conjunto de datos. Entonces usted tiene que ir estudiando, cambiando su cabeza para interpretar de acuerdo a cada conjunto de datos. Eso es el secreto. Entonces usted se aprende, por ejemplo, lo que es la X, la Y, pero bueno, te dice usted ahora estoy trabajando, qué sé yo, cantidad de nitrógeno versus la altura de una planta. Bueno, entonces así, y hago todo, porque es lo que yo le decía a Victoria, se hace mucho hincapié en la interpretación,
porque los números se los podemos dar nosotros, pero la interpretación es ahí donde cada uno se tiene que jugar de ser lo más claro y preciso. ¿Ven? Bueno, sí. Diga. Sí. Sí. Es teórico práctico, porque a usted le podemos preguntar de la definición, por decir algo, de las medidas de tendencia central. Entonces usted tiene que poner la media, aunque ponga la fórmula. Aunque ponga, diga, la media es, qué sé yo, el promedio es la suma de las observaciones y representa eso, un promedio de la suma de las observaciones y la cantidad de datos. O sea, cosas cortitas, a lo mejor en eso, o la varianza, pone la fórmula. Esa pregunta puede ir. Porque, ¿cuál sería no preguntar por la teoría? Sería decir, diga el promedio de este conjunto de datos, por ejemplo. Y usted lo pone en la calculadora y pone 18. Entonces, lo que nosotros queremos saber es cómo lo calcula. En esas cosas sencillas, porque la parte de regresión no se pregunta ninguna fórmula, pero esas cosas de lo cotidiano, o sea, usted tiene que saber que la normal estándar es el X raya menos mu sobre sigma, o sobre sigma raíz de n, perdón, porque estoy en un X raya. Eso es una normal 0,1. Usted tiene que saber cómo se hace la T, cómo se hace una H cuadrado. Esas preguntas teóricas, si usted le quiere llamar, que no son estrictamente el cálculo, pero que son como el fundamento de lo que yo he calculado. Por ejemplo, en probabilidades, ¿qué definiciones tiene? Cortitas, cuándo son independientes, cuándo la probabilidad de la unión, a que es igual. Entonces, parecen definiciones, no son definiciones en cuanto como en álgebra, ¿ha visto? Teoremas, así no. Pero son justificaciones. Cuando usted justifica, tiene que justificar con la teoría. Entonces, así es ir estudiando. Es un poco, es claro, son todos ejercicios prácticos, pero, por ejemplo, en las variables discretas, la pregunta que siempre va es ¿por qué usted utiliza esa distribución? ¿Por qué utiliza la geométrica? Entonces, ahí tiene que poner el pedacito de teoría que usted tiene, porque es un experimento que se cuenta hasta que se produce el primer éxito, hay una probabilidad de éxito. Y entonces a veces o sea, uno a veces lo ve y lo aplica nada más, no se acostumbra a fijar. Entonces, en cada unidad hay un poco de teoría, tampoco es que sea tanto. ¿Usted ve? No sé. O sea, ¿cómo se calcula la esperanza? Y tiene que poner la definición. ¿Está bien? Mire, base, Josefina, de paso, estamos así haciendo un revuelo de toda la materia. Usted dice, claro, usted dice, a mí me han preguntado cómo se calcula la esperanza. Entonces, yo sé que la esperanza es la suma de los X por f de X. Ah, pero si tengo una continua es la integral de X, f de X diferencial X. Entonces, tendré que ver en mi problema cuál es la variable. Es una discreta, pongo la suma. Es una continua, tengo que poner una integral. No me dice nada, tendré que poner las dos definiciones. Pero siempre se pide una u otra, o sea, tampoco es que se pidan las dos, digamos, simultáneamente. Pero ese tipo de cosas son las que usted cuando empiece a estudiar o a fijar más la materia, mire que tienen tiempo todavía, la tiene que ir mirando de esa manera. Bueno, acá piden calcular esperanza. Y acá la esperanza de 2x más 7. Bueno, hay que usar propiedades. ¿Cuáles son las propiedades? Qué sé yo. Ese tipo, así ir resolviendo el ejercicio. Pero si hace a conciencia los ejercicios y la teoría, no se toma en general nada de lo que no se haya dado. Todo lo que se toma es, lo que pasa que a veces, bueno, como yo entiendo, es mucho, tampoco se toma todo. Entonces, ¿cómo sabe uno que justo estudiar lo que les van a tomar? Estudiar lo que van a tomar, usted sabe que eso es regresión y correlación. Eso va de fija. Entonces, en ese hay que ir bien preparado. Y lo que decíamos con Victoria, no tiene que aprenderse fórmulas de memoria, pero sí saber interpretarlas y ver cómo obtener, en el caso de que estén los resultados de la salida computacional. No sé si quedó más o menos salvada las dudas. Bueno, suerte. You are now muted.
¿Profe? Sí. Le quería hacer una consulta sobre el parcial 2, que fue un ejercicio que me equivoqué, digamos, que quería saber bien qué podía hacer para después poder saber en el momento del examen qué estoy haciendo mal, porque me confundo un montón la F de Fisher. Era el tema 1, el punto 7. Sí, no lo tengo acá, pero dígame qué es lo que había que hacer. Bien, a ver, le leo la consigna si quiere. Bueno, dice que teníamos que responder a la pregunta si existe la probabilidad de que las varianzas sean iguales, después de darnos todos los datos. Bien. El tema es que... ¿Qué probabilidad? Perdón, ¿no era una prueba de hipótesis? Un intervalo de confianza. Un intervalo. Sí. Porque sí, está bien. Si en el intervalo incluía el 1, quiere decir que las dos eran iguales. Sí, eso mismo. Bien, el perfecto. tema fue que yo me equivoqué, no sé bien, digamos, cómo interpretarlo, pero al final de todo, en el resultado, en el intervalo de confianza, me termina quedando sigma 1 al cuadrado sobre sigma 2 al cuadrado, y en el resultado lo veo que está al revés, y los resultados numéricos son distintos. Eso depende del enunciado, porque a mí me pueden preguntar, depende de la forma en que se pregunte. Ahí está la trampa del ejercicio. Está bien lo que usted dice. Yo puedo tener el sigma 1 al cuadrado, ¿no es cierto?, sobre el sigma 2 al cuadrado. Esto es un sigma, aunque uno no crea. O puede ser al revés. Usted puede decir, bueno, acá tengo el 2, arriba, y abajo tengo el 1, siempre al cuadrado. Estos son varianzas. Entonces, ¿cómo? Porque acá, supóngase que el 1 y 1, dice acá, esto es un 2, tendría que ser un 2. Entonces, supóngase que el 1, qué sé yo, es la fábrica 1 y el 2 es la fábrica 2. Entonces, acá viene la trampa, porque si usted le pregunta, encuentre un intervalo de confianza de la variación de la fábrica 1 respecto de la 2, va a tener que hacer 1 respecto de la 2, como está acá. Claro, bien. Pero si le preguntan la 2 respecto de la 1, va a tener que hacerlo al revés. Entonces, ante la duda, supóngase que esto esté así crucial en el examen, usted nos dice, bien, acá siempre se tiene que acordar que es, o sea, si lo plantea de una manera, el otro es al revés. Si acá tiene sigma 1, acá va a tener el S2. Sí. El S2 al cuadrado. Y si acá tenía el sigma 2, acá va a tener el S1 al cuadrado. Entonces, a veces lo que uno hace o lo que le aconseja a alguien que lo está viendo así, que no está muy seguro, puede plantear las dos en un papelito, que se va aparte, ¿no? No quedarse con uno. Y ver la pregunta. Si me dice, mire, compare las dos varianzas, entonces usted podría decir, alegar a que cualquiera de las dos es válida. Bien. Pero cuando en el enunciado específicamente dice, compare la A con respecto a la B, le tiene que quedar la A sobre la B. Perfecto. O la 1 sobre la 2. Sí, en este caso era, creo que general la pregunta, porque dice estimar el intervalo de confianza de la razón de varianza con un nivel de confianza del 90%. Según el resultado obtenido, existe la probabilidad de que las varianzas sean iguales. Bueno, supóngase que en la solución ha estado así de una manera y usted la ha estado de otra, pero si corresponde al enunciado no se le va a considerar mal. A lo mejor en la solución no se pone todas las posibilidades. Claro, es que justo creo que fue Javier el que corrigió mi examen y me dijo que más o menos como que 80, y fui comparando a ver cuál fue mi error, porque sabía que no pasaban la devolución de cada examen, entonces creía que era ese el error, pero ahora como usted me dice, capaz que no haya sido eso. Otra cosa que también le voy a decir, el examen es muy diferente que un parcial. Bueno, en primer lugar no lo va a corregir Javier, se le aseguro que ningún JTP corrige los exámenes. Los corrigen los profesores. Y después, cada examen se ve, se discute, o sea, en eso se analiza, y si usted justifica bien, se acepta la justificación. Lo que yo digo, si uno justifica en forma legal, es decir, yo, por ejemplo, usted hace, que a veces el justificado no es escribir hojas y hojas, sino es una línea aclarando. Comparo la razón de varianza es tanto, qué sé yo. Entonces, eso a uno le da pie para pensar que usted entendió el problema. Claro, aclarar nuestra toma de decisiones, digamos, con un Exactamente. Exactamente. Entonces, en eso quédese tranquila, que el examen se mira más integralmente también.
O sea, puede que usted tenga un ejercicio. Mire, ¿sabe cuándo los profesores nos ponen los pelos de punta? Cuando le da una probabilidad negativa o más grande que 1. Sí. Es que alguien no entendió la cuestión. O cuando dice, yo calculo la probabilidad, o la varianza, que es una cosa al cuadrado, les dio, qué sé yo, -1. Bueno, por más que esté todo tan bien, o sea, esos son errores medio grosos, saber que la probabilidad es el axioma básico de probabilidad. La probabilidad me dio 28,9. ¿Cómo 28? Entonces, no, ahora 0,28 es otra cosa, ¿no es cierto? O 28%, pero no el número 28. Entonces, eso es lo que uno tiene que tener cuidado. De cuando escriba, yo siempre aconsejo a veces no escribir tanto, pero ser más preciso. Porque cuando uno a veces escribe mucho, también se equivoca mucho. Eso, ¿sabe qué? Simplemente a veces en la parte de regresión, que hay más interpretación, interprete tal cosa, interprete lo otro, ¿eh? O prueba de hipótesis, digamos. Pero en general es así. Bien. Muchas gracias, profe, entonces. Clarísimo. Bueno, de nada, muy bien. Hola, profe, ¿cómo le va? Bien, ¿quién es acá? A ver. Gonzalo, disculpe que no puede activar el audio, no sé por qué. Ah, bien. Sí, ¿cómo le va? Mire, que no sé si se acuerda de mí, pero yo cuando mandé la recuperación 2 y pasé las fotos a PDF, no sé por qué me eliminó la foto del medio. Sí. ¿Y usted no revisó lo que estaba mandando? Es que ese fue mi problema, o sea, hasta que usted no me avisó, yo nunca me di cuenta Si porque yo yo las 3 nunca le hubiera fotos las avisado, saqué. y si yo nunca le hubiera avisado, Claro, por eso es que nunca si hubiera usted no me sabido. avisaba, yo no me iba a dar cuenta porque había sacado las 3 fotos. Y no Mire, sé por Jorge. qué. Mire, Jorge, le confundo el nombre que con su apellido, pero Sí, Gonzalo. Yo creo que se lo he escrito y sé que otras profesoras también se lo han dicho, y hay otros casos que ha pasado algo por el estilo, y uno tiene que corregir lo que recibe. Nosotros hemos tenido mucha variedad. No sé si es Victoria y si está por ahí, si es el caso de ella. Mandó un ejercicio y reprobó un parcial. El parcial ese que eran 8, llegó, no sé, después mandó. No podemos. O sea, nosotros corregimos lo que llega. Cada uno sabe lo que envía. O no sé si sabe, no sé si revisa. Además, a esta altura, no es la primera vez que estamos rindiendo de esta manera. ¿Desde cuándo vienen rindiendo así? Entonces, primera cosa, consigna clara, se corrige lo que llega y en el periodo de tiempo razonable. Alguna persona por ahí se le trabó, se bajó, no sé qué historia, no la pude mandar a las 10:30, llegó sobre las 11 porque, mire, profesora, no me mandó un mensajito cortito, ya está saliendo mi parcial. Eso se ha aceptado, ¿no? No es que no somos tan estrictos de que no llegó a las 10:30 y no entró. Pero hay personas que han mandado un domingo el parcial y no se ha aceptado. Y lo sentimos. Entonces hay personas que han mandado incompleto. Y bueno, y su caso está en eso. Lamentablemente no se corrigió lo que llegó. Y lo que llegó no le dio para aprobar. Y usted lo sabía. Ese día de tantos mail y demás. Sí, es más, o sea, no sé. Y también he visto que usted ha rendido, que su parcial no se le va a corregir, porque primero es del parcial 1, pero usted no me ha demostrado, no tiene el 2, no tiene el 1. Entonces, ¿usted sabe cuántos alumnos han quedado libres? Un montón. No. Entonces, yo tengo que llamar a todos ellos y decirles, mire, ahora les vamos a dar una posibilidad más. No, las reglas están claras desde el primer día. De 2 parciales. Sí, está bien, o sea, es que yo lo entiendo, pero y bueno, no sé por qué se ha eliminado la foto, la verdad, porque yo la había sacado, pero no sé. Es más, yo o sea, no en la foto me he eliminado la del medio, no sé por qué la del medio encima, ni siquiera la última, no es que está el 5B y no está el 5A, porque el 5A estaba en la hoja que se me eliminaba, por eso no entiendo qué había pasado, pero está bien, o sea, yo no miré, es verdad, de los nervios lo mandé así. No miré lo que estaba mandando. Por eso, por las dudas, qué sé yo, hice el extraordinario, pero por las dudas lo hice. Está bien. Usted, en su posición, usted hace lo que usted consideró que estaba
que a lo mejor lo iba a ayudar, no sé. Pero esa es la situación. ¿Saben lo que pasa? Es que si no tendríamos que ser justos con todos. Y el caso uno de los casos que más me acuerdo es el de Victoria, que no sé si es Victoria la que está acá o otra Victoria. Yo no les veo a veces los apellidos. No sé si me está escuchando. Pero ella chilló, pataleó y reprobó y tuvo que... Lo que pasa es que a usted le viene a pasar esto en una instancia definitiva. Sí. Pero la ley ha sido pareja para todo el mundo. No se crea que es algo personal con usted. No. Ha sido pareja para todos. El que ha mandado cuando se le ha ocurrido, el que ha mandado la mitad, el que no ha mandado... Hay personas que han mandado fotos que son borrosas e ilegibles y han reprobado, ¿no? También, o sea, usted tiene que ver lo que está mandando. Me va a mandar la foto. No es una cuestión, mire, Gonzalo, quiero que eso le quede bien claro, no es cuestión ni personal ni nada, se ha tratado de ser de la misma manera con todos, porque si no, todos tendrían el mismo reclamo, o sea, todos tendrían la posibilidad de dar otra opción más. Bien. Una pregunta, no tiene doble cursado, ¿no? ¿No, materia? No existe en el plan de estudio el doble cursado en la Facultad de Ingeniería. Lo que hacen algunas materias es un arreglo, pero no existe una reglamentación que avale el doble cursado. Se lo digo. Se lo digo así con todas las letras. Si hay algún profesores que hacen y qué sé yo, lo hacen. Lo que yo le puedo dar la sugerencia es que algunos cursan estadística que no es con nosotros. Me parece que es química o no sé cuál es la que está en el segundo semestre, y se anotan ahí, si los aceptan, y después piden la equivalencia para el otro lado y la hacen el semestre que viene. Es parecida a la nuestra, no sé bien cómo trabajan, pero es otra cátedra. Esa es la sugerencia que le puedo dar. Averiguo con algún compañero o demás que suelen hacer eso. ¿Se entiende lo que digo? Cursar en otra... Bueno, las estadísticas prácticamente todas son de nuestro grupo. Y el segundo semestre no tenemos una igual a esta, parecida en una parte, porque tienen otros temas. Claro. No, igual el tema es que tengo una correlativa al semestre que viene y, o sea, por más que la curso del semestre que viene me va a seguir trabajando porque no voy a poder. Así que creo que... ¿Cuál es su especialidad? ¿Cómo? ¿Usted es civil? Sí, estudio ensayo de los materiales. Ah. Bueno, mire, pero piano y va a conseguirlo. Sí. No sé, no. O sea, piénselo, pero sí, a lo mejor si invierte tiempo en otra materia y no le va a redituar nada, mejor más vale complete las suyas, no se meta en otros líos, claro. Claro, pero igual tendría una menos, digamos, porque como me traba estudio ensayo de los materiales, tendría una menos, así que capaz que puedo ver ese tema. Claro, exacto, también. No sé, trabajan de otra manera y bueno, usted vea, qué sé yo, ya como tenga su tiempo y su situación. Bueno, buenas tardes, Gonzalo. Nos vemos. Victoria, Josefina. Profe, yo una última consulta que le hago sobre el examen final. ¿Llevamos las tablas OC y la tabla ZR y algo más? ¿O son las únicas dos cosas permitidas para llevar? Lleve una lapicera, hojas en blanco. Sí. Nada más eso también. Hay veces que me olvido, pero eso también voy a llevar. Sí, no. Y si quiere, no hace falta llevar corrector ni nada. Si algo sale mal, le hace un círculo ahí con una florcita, una línea y dice esto no vale y sigue trabajando. O sea, no. Perfecto, entonces de material cosas serían. ¿Cómo? Las curvas y la tabla ZR. Las curvas y las tablas. Perfecto, la aplicación, o sea, el celular no se permite usar en el examen. Sí. Entonces, la información que usted necesita de la aplicación, ya se lo habrán dicho en consulta un montón de veces,
se da en el examen. O sea, abajo se da una copia de la tablita y usted usa lo que necesita. No va a haber una flecha que diga, use la Z no sé cuánto. No, va a tener varias y usted sabrá si cuál usar. H cuadrado, claro, o tiene que usar la Z o qué sé yo. Pero va a estar ahí la respuesta, digamos. Perfecto, bien, buenísimo. Bueno, sí. Muchas gracias, profe. Esa era mi última duda. Bueno, está bien, no hay problema. Usted siempre pregunte. Mire, van a cambiar los horarios la semana que viene, ¿sabe? Así que eso, estén atentas. Mañana ya vamos a limpiar el aula. Perfecto, profe. Bueno, muchas gracias. Que tenga buena tarde. Igual para ustedes. You are now unmuted. Sí. Bueno, ¿puede en libertad? No, mire, se puede cuando quiera. Está bien. Hasta luego. Hasta luego.